Bueno, el doctor Juan Carlos Pugliese, más allá de los cargos, como bien decía, tiene a su cargo lo que es la formación de las fuerzas de seguridad. En el ámbito de la nación, ¿es esto, Juan Carlos? Sí, son las fuerzas federales, que son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Que cada una de ellas tienen universidades. Y en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es más nueva, tiene un instituto superior. Ahí se forman y sobre la base de los lineamientos que les da el Ministerio de Seguridad. Correcto. En ese marco creo que este gobierno le ha dado mayor importancia a lo que es la formación de las fuerzas, ¿no? Inclusive para acceder a determinados rangos tienen que tener determinados estudios. Así es, se han hecho cambios en la formación inicial, se ha unificado la formación inicial, pasando de 4 meses, como era hasta el año pasado, a 1 año de formación mínima. En eso se les da, se les exige el secundario, sin lo cual no pueden ingresar, y después se les exige 4 cuestiones, lo que son las garantías constitucionales, derechos humanos, perspectiva de género, respeto a la diversidad, el uso racional de la fuerza y el entrenamiento específico que se da aplicando a las fuerzas federales, es decir, a la misión de las fuerzas federales, que son los delitos federales: narcotráfico, trata, delito ambiental, en fin, estas son las cuestiones que... Y usted es el encargado de organizar, planificar estas carreras. Exactamente. Y la otra cuestión, la otra reforma muy grande que se ha hecho es sobre la cúpula, digamos, sobre los jefes. Es decir, hasta ahora, para eso se creó el Instituto Conjunto de Conducción Estratégica, que implica que pasan por ahí todos los que aspiran a ser jefes. Es decir, los que son comisario inspector, comandante mayor. Los que tienen posibilidades de... Y a ellos se les da un reentrenamiento en liderazgo, lo conjunto, que es muy importante, porque hasta ahora siempre se manejaba en forma separada. Las fuerzas de manera... Y ahora, digamos, la conjunte se ha incorporado como valor, y entonces, porque el delito complejo, la lucha contra el crimen organizado necesita una coordinación, una visión de conjunto. Y en eso se les da, además de liderazgo y la materia de conjunción, se le han incorporado los más importantes especialistas que tiene nuestro país, cualquiera sea el color político de procedencia, en los temas de narcotráfico, trata, etc. La voz que están escuchando es la del doctor Juan Carlos Pugliese, subsecretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad. Doctor, ¿hace cuánto tiempo que se sumó a la instrucción de todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad el tema puntual de la perspectiva de género, que es muy importante y también creo que es muy actual? Bueno, derechos humanos, trata, que son temas que por ahí en algún momento, no sé, uno parece que la policía no lo tenía tan presente. No, eso ya viene del gobierno anterior, ya se incorporó desde el gobierno anterior. Ahora se han creado las instancias del Ministerio específicas sobre eso, y además en la parte de instrucción se han profundizado la carga horaria y el entrenamiento respecto de esto. Le doy un caso. El Ministerio tiene una dirección de integridad, que es la que trabaja sobre los abusos o la denuncia de abusos de los miembros de la Fuerza de Seguridad. Tiene una dirección de diversidad, que por ejemplo, en el caso mío, de las competencias que yo tengo, eso es la que ha dado el protocolo de cómo se hace para cachear a una persona, digamos, que un trans o alguna de las variantes que no son masculino o femenino directamente. Exacto. Después existe la perspectiva de género, que
es en el trato que se tiene con el ciudadano, se tiene en cuenta la perspectiva de género. E incluso hay muchos casos que son públicos, porque la otra cuestión es que se publica todo. O sea, no hay acá ¿Qué es que se publica información. todo? Bueno, hay sitios donde se hacen este tipo de denuncias que son de acceso al público, no es que se publican en el diario, sino que se tiene acceso a esa información. E incluso significan, en el caso de abusos de los miembros de la Fuerza de Seguridad, eso significa muchas veces sanciones o bajas. Ahora esto, que es para las fuerzas federales, se está replicando en las fuerzas provinciales. Por ejemplo, la policía bonaerense ha incorporado una cuestión de este tipo y otras policías provinciales también. Es un camino que recién empieza, pero... ¿Por qué más tarde en la bonaerense que en el resto? ¿Cómo? ¿Por qué más tarde se da en la bonaerense que en el resto de las fuerzas? Bueno, creemos que la bonaerense, no soy yo el que tiene que hablar, pero es público que es una fuerza que tiene que ser recompuesta en muchos aspectos y que eso va a tardar tiempo en hacerlo y que se están tomando las medidas necesarias como para corregirlo. Bien. Sí. No, esto no sucede, por ejemplo, ¿no? Las cosas que uno ve muchas veces, escucha, lee de la bonaerense, los descabezamientos que ha realizado también la gobernadora María Eugenia Vidal, y luego siguen pasando cosas y asciende otro tipo de personas y sigue habiendo dinero que no se sabe, no se puede justificar de dónde viene. ¿Eso se ve también en las otras fuerzas? Bueno, lo que se ve claramente, y en eso lo reconoce la sociedad, es que este gobierno no tiene ningún vínculo con el delito. Y que había vínculos entre el delito organizado y la política, entre el delito organizado y las fuerzas de seguridad. Eso se ha cortado, contundentemente se ha cortado. Bueno, después, a partir de ahí, hay exteriorizaciones sobre una organización que funcionaba apañada por el poder. Ahora eso no existe. Pero no ha habido ningún tipo de juzgamiento, por lo menos en lo que tiene que ver con funcionarios. ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha comprobado realmente esta connivencia? En el caso puntuales sí. Y esos están juzgados por la justicia, que es la otra pata que hay que corregir y articular. El doctor Juan Carlos Pugliese está con nosotros, repito, subsecretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad. ¿De qué manera le pega, entre comillas, el caso Maldonado a los centros de formación a donde la Gendarmería hoy se tiene que instruir? ¿Se aprovecha, entre comillas, esta situación desde lo formativo o es algo que todavía pasa desapercibido? Más allá de las valoraciones del propio caso, ¿no? Simplemente la Gendarmería como protagonista. Bueno, primero en ese caso es un caso de central preocupación en el Ministerio de Seguridad y se están haciendo todas las acciones para brindarle el apoyo a la justicia, que es la que tiene que resolverlo. Y en ese sentido, bueno, el tiempo que lleva de desaparecido nos revela que el Estado tiene pocas herramientas o ineficientes herramientas para eso. Una de ellas es el tema de la formación. Yo les decía que hemos pasado de 4 meses de formación básica a 1 año. Es un avance. Ahora, aquellos que tienen 4 meses de formación en los últimos 10 años, se les está dando un reentrenamiento vinculado a las carencias de su formación, para reentrenarlos para que mejoren, y se han cambiado los protocolos de actuación a través de las intervenciones. Bueno, eso es un caso donde el aspecto, digamos, del uso racional de la fuerza tiene mucho que ver, porque además tiene que ver con la formación mental para llevar un arma. En ese sentido, los gendarmes que actuaron en ese momento son de baja graduación y tienen
baja formación, sin perjuicio de que esto está en curso de investigación y que no hay hasta el día de hoy ningún elemento que pueda imputar. No, está claro. Pero simplemente, digamos, si esto resonaba o reverberaba de alguna manera en los institutos de formación, ¿no?, de la Gendarmería. Bueno, en forma directa no, pero es un caso que está presente. Sí. En la formación de los gendarmes, ¿está permitido, lo digo desde el absoluto desconocimiento, poder, en caso de sentirse agredidos con piedras o demás de manifestantes, ¿está permitido devolver de la misma forma? Está expresamente prohibido. Y para eso están preparados. Ustedes ven las manifestaciones cuando se hace o en las canchas de fútbol, para hacerlo más práctico, o en una manifestación de corte de tránsito, que los manifestantes les dicen cualquier cosa a los que están ahí. Ellos están preparados para recibir eso y no contestar. Absolutamente. Además, las piedras no forman parte de las armas que tienen así que eso está expresamente prohibido. Muy bien, estamos aquí desayunando con el doctor Juan Carlos Pugliese. Vamos a resumir como que el encargado de instruir a las fuerzas de seguridad. Exactamente, nacionales. Un título tan nacionales, exactamente. Bueno, doctor, para salir un poquitito del tema seguridad y también hablar de instrucción y de educación, pero de lo que tiene que ver con el común, la educación en general, y preguntarle cuál es su visión en la actualidad ahora respecto de cómo están los niveles y lo que está sucediendo entre la educación pública y la privada. Bueno, en la última oportunidad que estuve aquí, yo manifesté cuáles eran los números de la educación secundaria, que son muy malos, teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria y esa meta no se ha logrado. Por lo tanto, lo que tenemos que hablar es de la educación pública, que es la que nos ha formado a generaciones de argentinos y la que nos ha hecho fuertes otrora. Entonces, ahora está el tema de la educación pública, la educación privada, pero también en los últimos años, en los últimos 20 años, ha aparecido otro actor en educación que lo tenemos que poner en el medio, aunque yo lo sumaría a la pública, que son las escuelas o las organizaciones de la sociedad civil que tienen escuelas y que por lo tanto son las de gestión social, se llama, que tienen subsidio del Estado, pero que si se ponen en el ámbito privado, en realidad no tienen un objetivo de renta, sino que cumplen una función social que a veces el Estado no la puede cumplir. Que pueden ser religiosos o laicos. Exactamente, correcto. Exactamente. Por ejemplo, religiosas, todas las escuelas que tiene la Iglesia Católica u otras, otras religiones, sí. Sobre todo en los sectores más vulnerables del Gran Buenos Aires, del conurbano. O, por ejemplo, la organización de escuelas que tiene la organización Tupac Amaru en Jujuy, que eso sigue funcionando y sigue funcionando muy bien a pesar del juicio que se le está llevando a cabo a su jefe. A su líder, sí. O sea, y así como existen eso, también existen otro tipo de las organizaciones sociales, las llamadas piqueteras, también tienen escuelas subsidiadas. Esas no las podemos poner dentro de la función privada. Eso es una aclaración porque el tema es más complejo que público o privado. Correcto. Lo que sí es importante destacar, me parece que es en el tema universidad. A ver. Porque en el tema universidad, la universidad es gratuita, pero los sectores más vulnerables no van a la universidad, no llegan a la universidad, por los problemas del secundario, y aquellos que llegan, la gratuidad no les alcanza, sino que la condición para acceder a la universidad es el trabajo. Por lo tanto, van a las universidades privadas, sobre todo del Gran Buenos Aires, que son baratas, porque la condición para acceder es el trabajo. Y de esto hay que hacerse cargo en la universidad pública, donde en el caso de la universidad y en el caso de la escuela, para mí el primer problema no es público o privado, sino el problema es
la dificultad para tomar decisiones de cambio. Hay una contradicción que surge haciendo cualquier estudio sobre esto. A uno le preguntan, ¿cómo está la educación? Un desastre. ¿Cómo está la universidad? Un desastre. ¿Y cómo está la universidad en la que vos vas o en la que vos trabajás o la escuela donde vos estás? Fenómeno, está fenómeno. ¿Esto qué significa? Que la educación o la universidad no es un problema mío, es un problema del otro, es un problema del Estado, de los docentes, de los gremios. Entonces, me parece que hay que tomar conciencia de que hay que cambiar en materia educativa. Los problemas del diagnóstico es compartido. Si uno mira cualquier especialista, por más que tengan o una filiación exclusivamente académica o una filiación política, coinciden en cuál es el diagnóstico y también cuáles son los ejes en los cuales hay que cambiar. Por ejemplo, acercar la educación al trabajo, definir las metas de la escuela secundaria, cuál tiene que ser el acceso a la universidad, qué cosas tiene que hacer la universidad para satisfacer las necesidades del entorno, en un entorno complicado y donde la tecnología y la ciencia han avanzado tanto, y cómo se incorpora esto. En fin, los métodos de enseñanza, cómo se accede al conocimiento. Hoy no se puede hacer diciendo, bueno, estudiar Astolfi, como estudiamos nosotros, sí, sí. Historia Argentina. Sino, bueno, ir a las fuentes, estudiar casos. Todo eso es un diagnóstico compartido y un camino. Lo que falta es sacar estos temas de la competencia política y ponernos manos a la obra y avanzar en una dirección. Pero eso, doctor, no pasó y no va a pasar, no pasa nunca. O sea, se habla y se habla y se habla y nunca realmente nadie saca la política de todo esto y se implementa, porque los principales déficits de la educación es que los chicos terminan el secundario sin saber leer, comprender lectura y hacer cuentas básicas de matemáticas. Yo no digo sacarlo esto de la política, hay que sacarlo de la competencia política, los grandes lineamientos de la educación. Si uno toma la historia argentina, por ejemplo, Sarmiento y Estrada formaban parte de dos corrientes, o fueran los líderes de dos corrientes antagónicas en educación. Sin embargo, tenían una misma visión de país. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer son cuáles son los acuerdos fundamentales como país. Eso es lo que nos está faltando. ¿De qué manera sería posible? Yo realmente no creo que la culpa del estado de la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires lo tenga Scioli, ni lo tenga Felipe Solá o Eduardo Duhalde. La verdad no lo creo. Como no creo que lo tenga la actual gestión. No es una cuestión de... porque esto mismo se reproduce en otros lados. Ahora, y doctor, ese pacto de la Moncloa de la educación que habría que hacer, estamos muy lejos, me da la sensación que estamos muy lejos porque hay otras cuestiones que subsanar antes para que eso pueda darse. Es posible, por eso hay que bregar, la consigna es bregar en esa dirección. Pero apuntemos a esto, hay una fuerte resistencia en la educación a cambiar. ¿Por parte de quién? Del sistema. ¿Quién sería el sistema? Muy difícil, y bueno, la autoridad política, los docentes, los sindicatos, los padres, en fin. Por esta contradicción que existe. ¿No existe la posibilidad de que haya un grupo de todo este sistema que se ocupe de la coyuntura, digamos, del déficit, de las escuelas, del hoy, de ahora, de la urgencia, de lo que siempre estamos apagando el incendio, y un sector se dedique a profundizar lo que realmente necesita la educación de base, de raíz? Yo creo que eso está, eso existe. El tema es llevarlo a cabo. Por eso les decía, la academia, si los que piensan en la educación están de acuerdo, las diferencias son mínimas. Si uno mira quiénes son los profesores
más destacados de política educativa de todas las universidades, van a ver que han actuado como asesores o funcionarios en los distintos gobiernos. El Congreso Pedagógico de 1988, del 84 al 88, fijó lineamientos que están vigentes. El asunto es cómo lo llevamos a cabo. Por supuesto que el estado de la educación no es un problema pedagógico, no es un problema educativo, es un problema político y de mayor envergadura. Por eso digo, bueno, vamos a ver cuáles son los fundamentales acuerdos que tenemos como país. Siempre es interesante charlar, claro, que no solamente involucra la educación, ¿no? Sería uno de los fundamentos más importantes, pero no es lo único. Digamos, no es el único acuerdo al que hay que llegar y no movernos de ahí, por más que cambien los gobiernos en 20 años. Pero vamos a poner otro caso. La Argentina se quedó sin ferrocarriles hace 20 y pico de años. Ramal que para, ramal que cierra. Bueno, no hay acuerdo en cómo se reconstruyen los ferrocarriles y cuánto... No hay acuerdo, no hay voluntad, no hay deseo. Bueno, por eso, pero también es cierto que la desaparición de los ferrocarriles y el indulto a las juntas militares por parte de Menem ocurrió casi simultáneamente, en diciembre o en noviembre del 90, de 1990. Desde entonces hasta el final de su mandato, Menem ganó 5 elecciones, por lo tanto este tema no formó parte de las preocupaciones. Bueno, me parece que hay que incorporar cosas al debate, porque si no estamos con toda la cosa coyuntural y en la chicana cortita, y perdemos de vista lo principal, y seguimos aferrados a un presente o a un statu quo que no nos gusta, pero no tomamos medidas en conjunto para cambiarlo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por venir una vez más. Doctor Juan Carlos Pugliese, una de las personas que más conoce el tema de educación, por cierto, ha sido rector de la Universidad Nacional del Centro durante varios años y hoy es subsecretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad. Tenemos que hacer la pausa en Tandil Despierta. Ya volvemos.